México. La cultura política de la izquierda mexicana es un vasto espacio ocupado por una rica y homogénea amalgama de corrientes que en el curso del siglo han ido formando un tejido lleno de contradicciones. A continuación, en estos ensayos y lecturas se hablará de la compleja vida política de Lombardo Toledano y José Revueltas. Esto para dar un paso simbólico de representación en la conciencia colectiva de la izquierda mexicana. Pero antes de entrar de lleno, ¿quién fue Lombardo Toledano y José Revueltas? Vicente Lombardo Toledano nació en Puebla el 16 de julio de 1894 en la Ciudad de México y falleció el 16 de noviembre de 1968. Fue un sindicalista, político y filósofo mexicano de tendencia marxista. Se destacó por ser líder sindical con presencia indiscutible en el México posrevolucionario de principios y mediados del siglo XX. Lombardo Toledano no perteneció nunca al Partido Comunista Mexicano, sin embargo, estaba convencido de la construcción de la sociedad socialista. En el ámbito académico, fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y fundador de la Universidad Obrera de México. En 1948 fundó el Partido Popular, que después, en 1960, sería el Partido Popular Socialista. José Maximiliano Revueltas Sánchez, mejor conocido como José Revueltas, nació en Durango el 20 de noviembre de 1914, en la Ciudad de México, y murió el 14 de abril de 1976. Fue un escritor, filósofo, revolucionario y activista político mexicano. Entre sus escritos más populares está El Opando, Los Muros de Agua, El Luto Humano, Dormir en Tierra y México 68, Juventud y Revolución, entre otros. El encaramiento más conocido en la vida de José Revueltas fue en el año 1968, ya que fue partícipe activo del movimiento estudiantil de 1968 en México, ya que se involucró en marchas, asambleas, redacción de posicionamientos y desplegados a favor del estudiantado. Después de la matanza en Tlatelolco, las autoridades mexicanas lo acusaron infundadamente de ser el ideólogo del movimiento, por lo que comenzó su persecución, haciendo que Revueltas tuviera que vivir escondido de casa en casa. Al inicio de la lectura se nos habla de suma y resta, que en términos simples era la visión de José Revueltas y Lombardo Toledano, pues aunque Lombardo fue el más importante marxista dirigente obrero, en contraparte José Revueltas fue el revolucionario más lúcido y penetrante de la izquierda mexicana. Aquí se nos dice cómo Lombardo escribiría una breve advertencia a la edición de un folleto suyo sobre la juventud en el mundo y en México, donde ahí atacaba a los jóvenes estudiantes que impulsaban una nueva revolución y una nueva izquierda, una por la cual no sería la del marxismo según Lenin. En contraparte, José Revueltas sí quedó deslumbrado por el movimiento de 1968. Para este punto, sus concepciones ferozmente marxistas-leninistas fueron seriamente erosionadas, y en 1973 le escribiría a su hija Andrea acerca de que la teoría leninista del partido, así como la teoría del Estado y la dictadura proletaria, deben y pueden ser superadas. La organización de la conciencia. Para este punto, tanto para Revueltas como para Lombardo, la clase obrera no puede existir como una clase revolucionaria sin su partido político. Para Revueltas, el partido es fundamental para la conciencia organizada del proletariado. He aquí la dificultad principal de México, ya que con la contaminación ideológica de la democracia burguesa que sufre el movimiento obrero, esta concepción vanguardista y voluntarista choca violentamente con el pensamiento lombardista, ya que este tendía al populismo
y también al mecanicismo. La cabeza del monstruo. Para esta parte de la lectura, hemos de hablar de la tragedia del pensamiento de la izquierda mexicana. Como demuestra José Revueltas y Lombardo Toledano, esto radica en que ha permanecido atrapado en la lógica estatista, oscilando entre el aspecto stalinista de la dictadura del proletariado y el despotismo de la Revolución Mexicana. Para este punto de la lectura, se nos dice que el pensamiento de José Revueltas tuvo una encarnación real, el cual era el Partido Comunista Mexicano, pues jamás dejó de ser su ideólogo, incluso a pesar de convertirse en su bestia negra. Por otro lado, Lombardo Toledano siempre fue más un teórico del Estado, de la Revolución Mexicana. Sus teorías políticas, a fin de cuentas, nunca dejaron de ser más que una versión corregida, perspectivamente, de la realidad del más antiguo partido de izquierda y de las peculiaridades del Estado mexicano. Lombardo Toledano, entonces, interpretó a la política mexicana a partir de la disposición de dos grandes ejes, las cuales eran la fuerza de la nación y la fuerza del imperialismo. Dicho así, el Estado mexicano era concebido como homogéneo, pero dominado por la burguesía nacionalista, enfrentándose así con algunas vacilaciones al imperialismo. Entonces la lógica lombardista no era muy complicada, ya que esta, por medio de la burguesía, impulsaría una creciente capitalista del Estado, basándose en la nacionalización y estatización de los recursos naturales de las principales ramas de la economía. La burguesía nacionalista entonces opera sobre la base del interés general, y la viabilidad de este proceso parecía confirmarse cuando la inexistencia en México de verdaderos partidos políticos representativos de diversas clases, ya sean partidos oficiales, no eran más que un apéndice electoral del gobierno. Lo más trágico de la visión lombardista fue su carácter reformista. Su aspecto profundamente negativo radica en el hecho de que subordinan la lucha por el socialismo al desarrollo del Estado. El enfoque de la lectura nos dice que en México ya se ha logrado la unidad nacional de la burguesía. Aquí el mérito más grande de José Revueltas es subrayar la importancia del hecho de que México logra identificar la unidad nacional con la unidad de la clase dominante. De esta manera, José Revueltas intenta resolver el problema de la heterogeneidad del Estado por medio de la lógica de la ideología burguesa, por medio de la pura dialéctica de los conceptos. Así, aspectos progresistas, nacionalistas y populares de la política gubernamental se explican como astucia mediatizadora de la ideología burguesa, la cual logra engullir y reducir a la conciencia socialista de la misma izquierda. Ensayo Posibilidades y limitaciones del mexicano, de José Revueltas. En este ensayo, José Revueltas reflexiona sobre la realidad del pueblo mexicano, desde la mirada crítica y social, dándole un enfoque filosófico. En su ensayo, José Revueltas plantea que el mexicano posee un gran potencial para transformar su entorno y al mismo tiempo está atrapado por sus limitaciones históricas, culturales y estructurales que impiden su pleno desarrollo como individuo y además también como una sociedad. José Revueltas sostiene que la educación
La historia de opresión y las condiciones económicas han moldeado una forma de ser del mexicano, marcada por la sumisión, la desconfianza y la falta de conciencia colectiva. En este ensayo, y para José Revueltas, estas limitaciones no son naturales, sino el resultado del sistema social y político, que mantienen a las clases populares en posición de dependencia. También afirma que existen posibilidades que el pueblo mexicano puede superar, ya que estas barreras, si se desarrolla una conciencia crítica, pueden llegar a favorecerse y atravesarlas. Dormir en tierra, de José Revueltas. Dormir en tierra es un libro de los 9 cuentos que escribió José Revueltas, que trata sobre la muerte, la pobreza y la resignación humana ante la que él describe como una vida miserable. En esta narración, breve pero muy profunda, José Revueltas muestra con crudeza la soledad y tristeza de los más humildes. El relato sigue a un hombre pobre que viaja con el cuerpo sin vida de su esposa para enterrarla en su pueblo. Durante la trayectoria se enfrenta al cansancio, al calor y a la indiferencia de los demás. Nadie le ayuda y debe cargar sobre el cadáver lo que simboliza el peso de la pobreza y el sufrimiento que le acompaña. Mientras avanza, el protagonista reflexiona sobre su vida, sobre la muerte y sobre la inutilidad de luchar contra un destino ya marcado por la miseria. Finalmente, cuando logra llegar al lugar donde piensa sepultarla, entiende que dormir en tierra es el único descanso posible, tanto para los muertos como para los vivos que apenas sobreviven. Dicho esto, hay 4 aspectos fundamentales que se tocan en la lectura y que considero muy importante recalcarlos y hablar sobre ellos. La muerte y el destino humano. Revueltas plantea que morir no es un hecho ajeno, sino una parte natural y consistente de la vida. La culpa y el remordimiento. En la mente del protagonista se mezclan recuerdos, emociones y culpas pasadas, siendo así el entierro de su esposa como una especie de entierro simbólico de su propio dolor. La historia refleja soledad existencial del ser humano, ya que el hombre, al enfrentarse al cadáver y a la tierra, se enfrenta también a su destino. El simbolismo de la tierra. La tierra representa la vida y la muerte, a la vez que nos da sustento, pero también nos recibe al morir. Revueltas entonces le da este sentido simbólico, en donde todo termina regresando al polvo. Dormir en tierra no solo es un relato sobre la muerte física, sino sobre la aceptación de la finitud humana. Dicho esto, el personaje, al final, parece comprender que la vida y la muerte están unidas por un ciclo inevitable. Dormir en tierra significa reconciliarte con lo que somos, ya sea materia, naturaleza e incluso y finalmente el gran silencio. Dicho esto y sin nada más que agregar, mi nombre es Tonali Canek González Carrera y muchas gracias por la atención.